y veo la Rosa de Guadalupe. Practico el judaísmo. Voy a la iglesia cristiana y veo la Rosa de Guadalupe. Le digo, ¿y no tienes Sky? Dice, sí, tengo Sky. Tienes como 200 canales y terminas ahí en la Rosa de Guadalupe. Escuche, la iglesia tiene que tener los pies bien puestos y saber dónde está parado. ¿Cuántos dicen amén? Si usted sabe dónde está parado, levante su mano y diga, a mí nada me mueve. A mí no me mueve nada. Yo sé dónde estoy parado. Con Jesús. Él dijo, yo soy soy la vida. Y nadie va a ir allá si no pasa por aquí, dijo Jesús. Nadie va a ir allá si no viene conmigo primero. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Amén. Los espero el miércoles. Den un aplauso a Cristo. Bendito sea el Señor, amén. Qué hermoso es estar en tu presencia, bendito Dios. Gracias por este momento en el cual todos abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, tu mensaje que hoy tienes para nosotros. Y bendito Padre, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Los niños van a salir? Adelante. Mientras los niños salen, también nos piden una petición de oración por una hermana que está enferma en Irapuato, la hermana Reina. ¿Es la hermana Reina, hermano José, la de allá arriba? ¿La hermana Reina? Es la hermana Reina. Ella mucho tiempo nos prestó su casa para poder hacer una célula ahí. Una hermana muy entregada a Dios, así que vamos a orar por ella. Amén. Bendito Dios. Te queremos pedir por nuestra hermana Reina que está en Irapuato y que nos pide en petición de oración por ella. No sabemos qué es lo que está padeciendo, pero lo que sabemos es que ella es nuestra hermana, que ella es una sierva tuya, que mucho tiempo estuvo dispuesta a que el Evangelio pudiera ser dado en su casa, y pedimos para que en tu voluntad, bendito Padre, tú la levantes, la fortalezcas y permitas que sea fortalecida en el poder de tu Santo Espíritu. Muchas gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que permites, y a ti sea la gloria por Jesucristo. Amén. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1. Usted ha escuchado, hermano, cuando alguien dice la sangre de Cristo tiene poder y me cubro con la sangre de Cristo. ¿Sí ha escuchado eso? Pues no es nada más decir me cubro o yo tomo la sangre de Cristo o la sangre de Cristo está en mí. No, hermano, acuérdese que hay cosas en la palabra de Dios que son como la armadura de Dios. Cuando usted se va a poner la armadura de Dios, no es decir me pongo el yelmo, agarro el escudo, la espada, no. Son cosas que se obtienen y las vamos adquiriendo por el hecho de dedicarnos a Dios, de vivir en Dios, de caminar con Él. Conforme nosotros vamos caminando, entonces la armadura nos la vamos colocando por la oración, por el ayuno, por la lectura, por la dedicación a Dios que tenemos. De esa manera es como vamos adquiriendo. No es decir me pongo el yelmo, porque eso no, espiritualmente no pasa nada. Para que realmente suceda, tiene que nuestra vida estar consagrada a Dios. Cuando hablamos de la sangre de Jesús es lo mismo. La sangre de Cristo va a tener un poder y un efecto en nuestra vida cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Dios. Amén. Pero vamos a ver cómo es esto y de qué manera. Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí está haciendo una aclaración muy importante del evangelio en el cual nosotros hemos recibido, pero que también estamos perseverando.
Y dice el 2: por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto que si ellos aceptaban el Evangelio, aceptar el Evangelio no es decir, es como cuando decimos, llegamos a Cristo y te dicen, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Es algo simbólico decir aceptar a Cristo, porque con tu boca estás confesando salvación, pero tienes que creerlo en tu corazón. En tu corazón dice la palabra que tienes que creer para justicia y que con la boca confiesas para salvación. Pero si después de ese día ya no quisiste saber de Dios, entonces ¿cómo es que Jesús puede estar en ti o en el hombre? No es nada más hacer una oración o una declaración, sino que es vivir, llevar una vida en Cristo, en Dios, para que entonces Dios pueda estar en nosotros. El apóstol Pablo se los decía, si aceptan el Evangelio, pues entonces podrán ser salvos. Dice, pero si no, dice, entonces creyeron en vano. Y dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y dice el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo está tocando un tema muy importante aquí, porque le está diciendo a la iglesia de Corinto, se está enfocando el apóstol Pablo en un tema muy especial que es Cristo crucificado. Nosotros todos sabemos que Jesús fue crucificado, pero ¿qué más? ¿Qué pasó ahí en la cruz? ¿Qué hay detrás de eso? Ese día sucedieron muchísimas cosas, bastantes. El hecho de que haya descendido a los infiernos, que se haya cumplido la profecía de Jonás, de 3 días que estuvo Jonás en el vientre de un pez. Así el Hijo del Hombre, o sea Jesús, estuvo en el centro de la tierra por 3 días. Y muchas cosas más, pero en esta ocasión el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto algo muy especial. Vamos a leer un verso más donde vamos a ver lo que ahí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, lo que el apóstol Pablo les quería decir. Capítulo 2, primera carta a los Corintios, verso 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que, es más, no voy a ir ni con excelencia de palabras, ni impresionarlos con palabras. No quiero saber nada de ustedes como iglesia, lo que quiero es presentarles a Jesucristo crucificado. Esa era la intención, el motivo del apóstol, presentarle a una iglesia a Cristo crucificado. ¿Pero por qué a Cristo crucificado? ¿Acaso la iglesia de Corinto no sabía que Cristo había muerto crucificado? Sí, pero ¿qué había detrás de esa crucifixión? ¿Qué había detrás de los acontecimientos ese día? Vamos a hablar de algo muy específico: la sangre de Cristo. ¿Qué sucedió ese día en su sangre de Jesús? ¿O qué valor tenía para que fuera tan importante que el apóstol Pablo lo decía a la iglesia de Corinto con una insistencia que era muy remarcada? Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 3. Y vamos a ver en Romanos lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 3, verso 25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Aquí ya nos está mencionando el apóstol Pablo la propiciación en su sangre, el efecto y lo que iba a acontecer en su sangre. Miren, si nosotros volteamos hacia el Antiguo Testamento, o si yo le hiciera una pregunta y le dijera, ¿dónde está la sangre de Cristo? Y si volteáramos
hacia los inicios de la fundación del mundo para ver si la sangre de Cristo estaba, vamos a darnos cuenta que sí. ¿Se acuerdan que yo le he dicho que hay acontecimientos que en un futuro van a suceder, pero que ya estuvieron en un presente, pero también en un pasado? En una forma simbólica o en una metáfora o tipo parábola, pero todo es representado en un pasado, en un presente y en un futuro. La sangre de Cristo también, por ejemplo, vamos a ver el momento en que Adán y Eva pecaron. Cuando ellos pecaron, la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 nos enseña que cuando Dios empezó a buscar a Adán y que le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y que le dijo, estoy escondido, Señor, es que estoy avergonzado, tengo miedo. Cuando ellos se dan cuenta del pecado, hay un verso específico en el capítulo 3 que dice que entonces Dios les hizo túnicas, ¿se acuerdan? Que les hizo túnicas de un animal. Pero la pregunta sería, ¿cómo es que Dios les hizo túnicas? ¿Qué sucedió en el momento de hacer las túnicas? ¿Qué es lo que Adán y Eva vieron cuando nuestro Dios les hizo túnicas? Lo que sucedió ahí en ese momento es que Dios les estaba enseñando algo muy importante. Dios les estaba enseñando que a partir de ese momento, como ya habían pecado y existía un pecado, ellos tenían que aprender una forma, un método para poder reconciliarse con Dios. ¿Y qué era? Con el derramamiento de la sangre de un animal perfecto, un animal exacto, que no tuviera defecto, que Dios iba a aceptar para poder perdonarles los pecados que habían cometido. Al mismo tiempo, cuando Dios les enseña a hacerlo, la palabra de Dios no lo menciona, pero es obvio que si Dios les dice y Dios les hace túnicas con su piel, dentro del procedimiento en el libro de Levítico a los sacerdotes, Dios en el procedimiento de los sacrificios enseña que cuando los animales eran sacrificados y la sangre rociada sobre los cuernos del tabernáculo, entonces dice que la piel era quitada y era utilizada, no sé, para muchas cosas. En ese caso, en ese momento Dios le enseña a Adán y a Eva que la piel era usada para hacerles túnicas, pero ellos aprenden entonces que derramando la sangre de un animal, ellos podían recibir el perdón de los pecados. Y a partir de ese momento hasta la llegada de Jesús empieza a ser la vida de los hombres así. Pecaban, tenían que ir con un sacerdote, tenían que llevar un animal limpio y por medio de un inocente animal o animalito, ellos podían recibir el perdón de sus pecados. ¿Amén? ¿Vamos bien? Ahora, cuando sucedió lo de Caín y Abel, usted se acordará, Caín mató a Abel. Hay un momento específico en la palabra donde dice que Adán se acerca a Dios, Abel se acerca a Dios juntamente con Caín, y dice la palabra de Dios que Abel ofrece a Dios a un cordero de lo mejor de su manada, el más tierno, el más limpio, el más puro, y lo ofrece a Dios, y dice la palabra de Dios que Dios acepta su sacrificio. Cuando Caín se acerca, él ofrece vegetales, él se dedicaba a sembrar vegetales, pero ahí sucedió algo muy importante con Caín, porque Caín, sabiendo lo que tenía que ofrecer, él ofrece lo que él consideraba que era lo mejor. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don que viene de parte de Dios. Y dice, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Caín, cuando se acerca a Dios, pensaba que por sus obras, por sus méritos, por lo que él creía y pensaba que era, de esa forma era la forma en que iba a agradar a Dios. Cuando Dios lo reprende y le dice, ¿por qué haces eso, Caín? Si tú sabes que me tienes que traer un cordero, si tú conoces el procedimiento para recibir el perdón de tus pecados, ¿por qué consideras hacer como tú quieres? Y Dios rechaza el sacrificio de Caín, porque no era el correcto, no era lo que Dios le había enseñado a los hombres. Mas sin en cambio Abel hace lo correcto y es aceptado. Yo pienso que en ese momento Dios le dijo, ¿qué no estás viendo a tu hermano
Tú no tienes un pretexto para venir a mí y decir, yo te ofrezco lo que yo creo o lo que yo considero, cuando estás viendo que tu hermano está ofreciendo lo exacto y lo correcto. ¿Por qué te empeñas en hacer tus obras o hacer lo que tú quieres o lo que tú consideras? Y a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, así fue. Los hombres pecaban y la orden era: vayan con un sacerdote, lleven un animalito el cual va a pagar por tus pecados. Su sangre derramada te va a limpiar a ti de tus pecados. Y esa fue la historia durante todo el Antiguo Testamento. Amén. Vamos a ver un verso en el libro de Levítico, que quiero leerlo. Levítico 17, verso 11 dice, desde el 10 vamos a leer: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre el pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, porque la vida de la carne es la sangre, está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios le estaba explicando al pueblo ya de antemano, aclarando y reafirmando para qué era la sangre. Por eso la sangre no se podía tocar. La sangre de un animalito representa la vida de ese animalito. Y nadie puede tocar una sangre y nadie puede comer una sangre que tiene vida. Si el animalito muere y la sangre es derramada, ¿seguirá la vida ahí? Sí, hermanos. Dice que la vida está en la sangre. Pero ya ve que hay quien pues sí le gusta, ¿no? Hacerse o quien consume sangre. Incluso hay quien yo he visto que matan a los animales o a las reses y así calientita la sangre. O por ejemplo los satanistas, que les da por beber sangre de animales. O cuando hay una persona que hace brujerías, mata un gallo y rocean la sangre. ¿Se acuerdan? ¿Ha visto algo así? ¿Y usted sabe por qué un brujo rocea sangre de animales? Porque tienen un efecto. Cuando los hombres venían a los sacerdotes para hacer el sacrificio, y el sacrificio, después de que la sangre era derramada, era puesta en el lugar donde era sacrificado el animalito. Era un tabernáculo que tenía 4 cuernos y en partes específicas se ponía la sangre. Era un ritual que está explicado en el libro de Levítico, cómo se hace. ¿Y por qué Satanás, siendo siempre un mentiroso y copión, imita lo que Dios ordena hacer para un bien, pero él lo hace para un mal? Por eso es malo cuando una persona que es un brujo, un satanista, hacen eso, porque están imitando algo que Dios ordenó hacer para un bien, mas ellos lo hacen para un mal. Y llegamos entonces a un momento crucial en la historia, cuando nuestro Señor Jesucristo llega a este mundo. Hemos visto cómo Él llega al momento en que se bautiza, y cuando sale del agua, la voz del cielo dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan el Bautista. La voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, a Él escuchen. Pero la palabra clave que Juan Bautista dijo cuando nuestro Señor Jesús se bautiza, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo, completamente el mundo, necesitaba un cordero para que entonces la sangre de ese cordero fuera derramada, y para que a través de esa sangre derramada pudiéramos tener perdón de pecados. Cuando en el Antiguo Testamento este ritual de derramamiento de sangre era para perdón de pecados, pero era temporal.
O sea, los hombres podían llevar sacrificios o hacer sacrificios, pero eso no significaba que sus pecados eran perdonados para siempre, eran temporales. Y cuando volvían a pecar tenían que volver a llevar otro animalito y tenían que volverse a sacrificar, su sangre derramada. Pero cuando Cristo llega a este mundo, viene con un propósito. El principal de los propósitos por el cual nuestro Señor vino fue para dar su vida. Ahora piensen, si la palabra de Dios nos dice que en la sangre está la vida, entonces podemos darnos cuenta cómo nuestro Señor Jesús sí vino a dar su vida. Porque ¿qué dio? Su sangre derramada. Todos sabemos que su sangre fue derramada en la cruz. Amén. Pero esa sangre representaba vida. Ahora vean, nuestro Señor Jesús cuando nació, María era virgen, era un vaso limpio. La sangre de Jesús en María, cuando María ya estaba embarazada, cada feto produce su propia sangre, no tiene contacto con la sangre de la madre en ningún momento del tiempo de la gestación. Porque hay quien dice que Jesús nació en pecado también. Usted y yo nacemos en pecado porque mi mamá se casó con mi papá y los dos pues nacieron con pecado. Obviamente los que nacemos en pecado. Nuestro Señor Jesús nace por obra del Espíritu Santo. O sea, la semilla fue puesta en un vaso limpio que era María, pero María nunca tuvo contacto con José. Desde ahí Dios ya estaba cuidando la pureza de ese ser, de ese niño que iba a nacer, para que cuando Él llegara a la cruz, el propósito de Dios era que ese cordero tenía que ser puro, limpio, sin mancha. Porque Dios no acepta un sacrificio si el borreguito le faltaba un ojo o una oreja, o tenía una pata torcida, o le faltaba algo. No, tenía que ser perfecto. No tenía que tener defecto. Por eso Dios, desde que nuestro Señor Jesús va a nacer, tuvo mucho cuidado en todos los detalles, al grado de que la sangre de Jesús es una sangre que no existe el día de hoy. Si usted y yo vamos y nos tomamos muestras de sangre, pues unos son A positivo, otros A negativo, otros 3+2, qué sé yo, otros 5/0, otros no sé. Pero todos tenemos una especificación en la sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo no existe hoy en día porque es la sangre de Dios. Porque fue la sangre de Dios, fue la vida de Dios que Él eligió para que tú y yo pudiéramos tener vida. Ahora, llega un momento en la historia donde nuestro Señor Jesús es bautizado. Juan el Bautista le dice a todos los que presenciaron ese evento: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted y yo nos acordamos un poquito lo que estudiamos cuando vimos lo de los 4 jinetes del Apocalipsis, y recordamos cuando estudiamos los 24 ancianos, cómo el apóstol Juan es llevado al cielo y un ser viviente le dice: ven y mira lo que te voy a mostrar. Y dice Juan, el apóstol Juan dice que vio 2 tronos y que en uno estaba sentado el Padre y que en otro vio a un cordero, dice, como inmolado, porque ya no estaba inmolado, ahí ya había resucitado, pero el cordero se veía el sufrimiento por el cual él había sido sometido y había pasado. A ese cordero se le veía incluso cómo tenía cortado su cuello para que su sangre fuera derramada. Y entonces Juan, cuando veo esa visión, cuando es llevado a ver esa visión por este ser viviente,
dice que entonces él pudo ver que él era el que era digno de abrir los 7 sellos de ese rollo. Él era el único que era digno. Pero entonces aquí surgió una pregunta: ¿qué hacía ese cordero como inmolado allá en el cielo? Nosotros sabemos que Jesús resucitó y está sentado a la derecha del Padre. En esta visión el cordero ya no estaba sentado, estaba en pie. ¿Por qué estaba en pie? Cuando los hombres en el Antiguo Testamento iban y llevaban su sacrificio, tenían que recurrir a alguien. ¿A quién? A un sacerdote. Ellos no podían llegar como hombres y decir: aquí es el templo, yo lo sacrifico, lo mato, le corto el cuello, derramo la sangre y vámonos. No, tenían que recurrir a un sacerdote. Los sacerdotes eran levantados de una sola tribu, que era la tribu de Leví, y los cuales tenían por sus generaciones que llevar ese sacerdocio. Pero los hombres tenían que acudir a un sacerdote. Vamos a ver lo extraordinario de la sangre de Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús llegó a la cruz, dice que Él ya había pasado por tormento, golpes, latigazos, maltratos, injuriado, escupido. Ya le habían dicho de todo y le habían hecho de todo. Cuando Él llegó a la cruz, llega un momento en que es la hora de que su sangre sea derramada. Y durante su caminar, desde que sale con la cruz, la sangre ya había sido y había empezado a ser derramada. Porque así como Él caminaba hacia el monte donde tenía que ser crucificado, iba dejando huella, una alfombra de pura sangre. Por donde la alfombra roja más grande que ha existido en el mundo, pasó el más grande y poderoso. Él mismo con su propia sangre dejó esa alfombra. Y diciéndole al mundo: el que quiera seguirme, puede seguirme y caminar por esta alfombra, donde solamente los valientes pueden caminar. Porque no cualquiera va a querer pagar el precio, ni dar su tiempo, ni nada, lo que tenga que involucre seguir a Jesús. Cuando Jesús llegó a la cruz, Él ya había derramado sangre. Pero cuando llegó al momento en que Él ya estaba crucificado y comenzó a pasar los minutos y las horas, llegó un centurión y dice que clavó su lanza en un costado. Y dice que salió sangre y después salió agua. ¿Por qué salió agua, hermanos? ¿Usted sabe por qué salió agua de ese cuerpo? Número 1. Cuando sale sangre de un cuerpo, cuando sale agua de un cuerpo, es porque ya se le terminó la sangre. Y la señal de que no tiene gota de sangre es que sale agua. Cuando la sangre de nuestro Señor Jesús, el propósito de esa sangre era que la sangre gloriosa, poderosa, tuviera contacto con la tierra, porque esa era la finalidad de Dios, que la vida del Hijo tuviera contacto y se pudiera hacer uno con la humanidad. Por eso la sangre tenía que ser derramada y tenía que tocar el suelo, la tierra, el piso, el barro, porque barro somos. Esa sangre tenía que tocar nuestra vida, nuestro cuerpo, este barro. Y cuando llegó y tocó, la sangre quedó ahí. Cuando la vida ya no estaba en el cuerpo de Jesús, la señal fue el agua. Nuestro mismo Dios muerto, aparentemente ahí en ese cuerpo, le estaba diciendo a la humanidad: mi sangre ya fue derramada y está a disposición de quien la quiera, pero si tú quieres agua de vida, también mira, de mi costado sale agua abundante si tú la quieres. Dios le estaba diciendo al mundo: no solamente tengo la sangre del Hijo, también tengo el agua viva.
el agua que en la tierra que sea derramada ciertamente va a dar vida. Por ese motivo, la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 17, habla de el testimonio que dan tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice que los tres son uno y los tres concuerdan. Y dice que allá en el cielo tres dan testimonio, que es el Padre, la sangre y el agua. Cuando esa sangre estuvo en el suelo y fue que tocó el barro, el simbolismo significa que cuando tú y yo decimos: yo quiero aceptar a Jesús, y empiezo a caminar con Dios porque he creído no solamente que fue un momento de emoción, porque yo no creo que cuando tú aceptaste a Jesús haya sido emoción, o que te digas para que no me digan, o porque mi mamá me obligaba a ir, o porque pues tenía que hacerlo para que después no me estén molestando. Yo considero que esos momentos son especiales, y si fue especial para ti y Jesús sigue siendo parte de tu vida, entonces esa sangre de veras que ya tuvo contacto con la tuya. Y si esa sangre del poderoso Dios derramada ya tuvo contacto con tu vida, esta es una señal de que la sangre de Cristo está en tu vida. Yo a veces no le encuentro el significado a quizás estar orando y decir: la sangre de Cristo me cubre. No, porque mis hechos lo demuestran. Porque mi vida debe de testificar que esa sangre está en mi vida, en lo que soy y en lo que hago. Cuando el mundo de las tinieblas, que no podemos ver, pero que sabemos que existe, está buscando a quién devorar y a quién robar, está buscando en lo espiritual. Me imagino luces medias apagadas, o que su foco no es foco del 100, sino es uno del 20, casi no alumbra. Y además que pudiera ser un alma que no le cubre una sangre, porque ciertamente los que tenemos la sangre de Cristo en nuestra vida, el mundo espiritual puede ver esa sangre, porque esa sangre es un sello de que somos parte del Hijo de Dios, de que somos de Dios, propiedad de Dios, le pertenecemos a Dios. La sangre de Cristo estuvo aquí para que fuera un testimonio, no solamente en lo físico, en lo terrenal, sino al mundo de las tinieblas, para que ellos sepan quiénes somos y a quién le pertenecemos. Ahora, así como el hombre acudía a un sacerdote para llevar su animalito y fuera sacrificado, cuando Cristo vino, eso tuvo otra función. A partir de ese momento, cuando Él muere en la cruz, Él se convierte en nuestro sumo sacerdote. ¿Cómo es esto? Cuando Dios le da la orden a Moisés de hacer un tabernáculo con medidas, diseños y todo eso, Dios mismo le dice que esto es copia de lo original, de lo que está en el cielo. Cuando nuestro Señor Jesús derrama su vida, da su vida, ahora Él mismo resucita, y entre Dios Padre y la humanidad está Jesús como sumo sacerdote, que cuando tú y yo venimos y pasamos tiempo aquí, que cuando tú y yo venimos y le adoramos y le exaltamos, entonces Jesús toma la sangre de Él mismo, porque Él es el Cordero de Dios, y la lleva ante su Padre y dice: mira, Padre, mis hijos que se acercan para recibir perdón. ¿Y tú crees que el Padre le dice: no los perdones? Cuando el mejor de los sumos sacerdotes, que entregó su vida y la derramó y que dio su sangre para que las generaciones reciban el perdón de los pecados, no lo van a recibir. Anteriormente el sacrificio daba un perdón temporal. Con la sangre de Jesús, ahora todo el que se acerque a Jesús, sus pecados van a ser perdonados. Todos. No dice algunos. Hay perdón eterno, porque Jesús nos lleva
a que todo lo que acontezca en Jesús va a ser eterno. No va a haber nada temporal, no va a existir nada de por un momento. Ahora en el Cordero de Dios y en su sangre ya todo toma un rumbo diferente. Fíjate, por ejemplo, hay un verso en Juan, capítulo 19, verso 34, donde nos da el testimonio de lo que decíamos. Nos testifica de que no quedó gota de sangre en nuestro Señor Jesús y posteriormente brota el agua. Obviamente teniendo un significado. El libro de Isaías, en el capítulo 52, verso 14, dice que él fue tan golpeado, hermanos, tan desfigurado, que cuando él iba rumbo a la cruz, si tú y yo hubiéramos visto a Jesús, no es como lo pasan en las películas, que tenía una lagrimita aquí de sangre que les corría y por acá otra. No, dice Isaías 52:14 que no se reconocía y que no se sabía qué era lo que ahí iba. Tan desfigurado, golpeado, maltratado, su piel, no encontrabas una parte en su cuerpo que se viera su piel, todo era sangre, todo era desfiguro. Y el mismo profeta Isaías lo dijo: no es como nos lo pintan. Él de veras dio su vida, de veras derramó su vida, porque dio su sangre, brotó el agua, pero su cuerpo completamente también lo entregó, lo dio. Se dio, hermanos, y cuando dice que no se hallaba forma de él, es porque en totalidad, en una totalidad, se entregó. Dice la carta a Pedro, la primera carta a Pedro, en el capítulo 1, verso 18-19, que en su sangre tenemos redención. Ese era el propósito desde un inicio, desde Caín, desde Abel, que la sangre de un animalito pudiera traer redención, pudiera librar, limpiar. Es lo que Cristo hizo en nosotros. ¿Qué tenemos que tener cuidado? No tomar la actitud de Caín. No creer que lo que nosotros hagamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos o como creemos que es mejor puede agradar a Dios. No, agrada a Dios como dice aquí que lo agrades. Si para Dios no fuera importante la palabra de Dios, entonces no lo hubiera dejado. Es importante para ti y para mí conocerla, que aprendamos de ella, porque de esa manera entonces conoceremos cuál es la voluntad de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 9. No te desesperes, ya ahorita te vas a las carnitas o a la barbacoa. Hebreos capítulo 9. Hebreos, creo que mi Biblia no trae Hebreos. Hebreos capítulo 9, verso 22. Y dice, 9:22, desde el 21, desde el 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre dice que no hay remisión de pecados. Yo quiero hablarte de algo más. Estos temas son hermosos, extensos, llenos de vida. Pero vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 56, desde el 53. Y mira hermano, lo que la palabra de Dios te va a enseñar hoy. Que en tu vida y en tu corazón, a partir de hoy tú hagas las cosas porque tú quieres hacerlas.
porque a ti te nace, porque tú amas a Dios, porque valoras lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé de cuánto nos ha librado, en serio te lo digo. Y te lo digo así porque a veces nosotros no podemos ver el mundo espiritual, pero quizás el día de ayer, mientras tú trabajabas, ni siquiera tú sabes de todo lo que Dios nos libró. Y fue un día normal para ti y para mí. ¿Cómo te fue? De lujo, todo normal, tranquilo, en orden. Pero tú no sabes que Dios te libró quizás de un choque, de un ratero. Es más, ni ibas a llegar a tu casa. Pero no lo vemos porque esto es espiritual, hermanos. Pero de verdad Dios, cuando Dios se ha propuesto cuidarte, cuando Dios ha propuesto amarnos, nos ha amado, como dice su palabra, con un amor eterno, incondicional. ¿Por qué nosotros tendremos que limitarnos a Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que ponerle un freno a las cosas de Dios? A hacer, a darnos, a entregarnos, a hacer cosas por la obra de Dios, a dar nuestra vida, a tapar bocas de leones que se atreven a hablar en contra de la misma palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, verso 53: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ay, hermano, pues ¿cuál carne? ¿De dónde voy a ir a la carnicería? Deme 1 kilo de carne de Jesús. Esto es sabiduría, hermano. Pablo dijo: yo vengo con la intención de presentarte a Jesucristo crucificado, su significado de Jesús en la cruz, el valor que tiene el derramamiento de sangre y que su cuerpo haya sido maltratado por causa de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Cuando nosotros presentamos la cena del Señor, esto es lo que te está diciendo la palabra de Dios. Debes participar ahí. ¿Por qué? No porque yo quiera ver si llevas una vida en santidad, de compromiso, de entrega. No, yo no quiero ver nada. Pero el de arriba quiere ver si tú de veras lo amas. Porque el que participa de la cena del Señor, uno es con el Señor, uno se hace con Él, partícipe de todo. Aquí cuando te está hablando la palabra de Dios de comer su carne y beber su sangre, se refiere a la cena del Señor. Ay, hermano, pero pues no, que no puedo participar si estoy de pecador. Tienes un sumo sacerdote que está dispuesto a volver a presentarse ante el Padre como un abogado y también como sacerdote para que tú puedas recibir perdón de tus pecados. Pero dice que el que no come de su carne y no bebe de su sangre no tiene parte con Él. ¿Sí me escuchó, hermano? Nosotros cuando nos acercamos a la iglesia, porque de aquí la iglesia representa Jerusalén y de Jerusalén va a salir la palabra. Aquí viene el mensaje de Dios que es para la iglesia. Si usted no viene a la iglesia, no recibe lo que Dios le quiere dar. Si usted viene a la iglesia pero ciertas cosas hace y ciertas cosas no, usted no está en una totalidad en las cosas de Dios. Usted no puede venir a la iglesia o ser parte de la iglesia y decir: yo no participo de esto, yo no hago esto. Si usted es parte con Jesús, entonces usted tiene que hacer todo lo que Dios le está indicando que haga. Si se va para celebrar la cena del Señor, participe. Arregle su vida, hermano. Pero Él lo está diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, Él también vivirá por mí. Nadie te va a dar vida, hermano. ¿Necesitas vida?
Muchos necesitan vida, muchos necesitan sanidad. Hermano, es que el doctor ya me dijo que este año no pasa. Y yo conozco personas que van con brujos y se van a Catemaco, se van a Querétaro, que ya son pueblos, son estados donde la brujería pesa, hermanos, donde los principados de esos estados son poderosos, pero más poderoso es el que está en nosotros. ¿Quién más ha derramado su sangre por ti? Tú dime a alguien. Yo quiero saber si Buda murió crucificado. Yo quiero saber un Dios o un hombre al que le digan Dios, porque si hay, hermanos, la que se dice que es la esposa de Jesús, que es allá de China, pero nació de un hombre. ¿Qué santidad puede haber en ella? ¿Qué perfección para decirse la esposa de Jesús? Perfecto es Jesús, que nació de un vaso limpio, que fue María, y la semilla puesta por el mismo Espíritu Santo. Él sí. Pero ¿por qué el hombre se atreve a decir que es la esposa de Jesús, la esposa de Dios? ¿Cómo pueden creer eso? Y gente que cree y lo sigue y ahí va tras ellos. ¿Quién ha dado su sangre? ¿Quién ha dado su vida por nosotros? No hay nadie, hermanos. ¿Quién te promete que va a estar ahí? Yo solo sé una cosa, hermanos. Si yo necesitara ahorita en este momento medicina para ser sanado, yo sé que Dios pone la medicina física y a los doctores físicos, pero mi esperanza estaría completamente puesta en Dios. Y le diría: Señor, si tú determinas que mis días son tantos y en esos días tú vas a sanarme, amén. Pero si no, amén, Señor, también. Porque finalmente mi vida está en tus propósitos y mi vida depende de ti. Bendito Dios, te damos gracias, te damos gloria, te honramos y te alabamos a ti. Gracias por tu sangre preciosa, que se convierte en poder en nuestras vidas si nosotros queremos, si nosotros la aceptamos y la recibimos. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote. Gracias porque en serio que tú nos has rodeado de bendición y nosotros tomamos las cosas a veces tan a la ligera, tan normal, tan monótono, cuando lo que tú hiciste fue tan grande y maravilloso que nadie más lo ha hecho, ningún hombre. Es más, no conozco a nadie que haya hecho ni tantito de lo mucho que tú hiciste. ¿Cómo no te vamos a alabar, Señor? ¿Por qué no servirte? ¿Por qué no entregarnos? ¿Por qué limitarnos? Gracias, Señor Jesús, porque todo lo que es por ti ha sido hecho y por ti subsiste todo y tú le das vida a todo. Danos vida, Señor. No la vida que queremos de lujos y riquezas, sino la vida que queremos y anhelamos en ti, de fortaleza, de poder, para poder seguir anunciando tu palabra, de sanidad y de libertad, para movernos en tu Santo Espíritu de acuerdo a tu voluntad. A ti sea la gloria, Señor. Te alabamos, te damos este fuerte aplauso porque tú te lo mereces por siempre. A ti, poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Vamos a salir de este lugar, vamos a recoger las ofrendas, los diezmos. A la una quedó de venir el dueño del salón. Y yo creo que ya debe de estar ahí afuera. Hoy nos toca pagar renta, hermanos, apoyen por favor.